¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a 24 horas. Mucha atención, el gobierno confirmó el secuestro de 3 periodistas de diario El Comercio en la zona de frontera. Según el ministro del Interior, los comunicadores cruzaron la zona de Mataje y fueron plagiados por grupos armados ilegales de Colombia. Liz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Gisela, amigos, buenas tardes. El gobierno hace las gestiones para lograr la liberación y activó un comité de crisis que mantiene reuniones desde anoche. Vamos al Palacio de Carondelet por más información. Andrea Samaniego se encuentra en el lugar. Andrea, buenas tardes. Cuéntanos, por favor, danos más detalles. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, desde el día de ayer se activó el alto mando militar, policial y autoridades de seguridad tras conocerse la desaparición de estas 3 personas en la zona de frontera. El día de hoy el ministro del Interior lo ha confirmado y ha dicho que hubo ya un primer contacto y que estas 3 personas se encuentran bien, pero presumiblemente en territorio colombiano, por lo cual ya se activaron algunos protocolos de seguridad para poder localizarlos. Lo que también dijo el ministro Navas es que se convocó de urgencia al Comité de Seguridad Público y del Estado. La sesión se realizará el día de mañana aquí en el Palacio de Carondelet. Este consejo lo integran altos funcionarios de gobierno. Nuestro compañero Freddy Paredes preparó un video. Veamos. Las principales autoridades de seguridad del país, junto a la vicepresidente María Alejandra Vicuña, se reunieron a primeras horas de este martes para analizar la cada vez más creciente ofensiva de los grupos armados de Colombia, que operan en la frontera norte de nuestro país a órdenes del narcotráfico y que esta vez actuaron en contra de periodistas ecuatorianos. 3 trabajadores del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. Tenemos información que están bien. El secuestro se produjo en la mañana del lunes 26 de marzo, cuando el equipo periodístico a bordo de una camioneta de diario El Comercio de Quito decidió atravesar la línea de frontera por Mataje para realizar su labor en territorio colombiano. Tenemos un registro de que los 3 ciudadanos pasaron por el retén militar y que recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona del límite político internacional. Los ejecutivos de diario El Comercio y los familiares de los periodistas secuestrados mantuvieron una reunión con las principales autoridades del gobierno para mantenerles al tanto de la situación, que es extremadamente delicada, por lo que públicamente no se ofrecieron mayores detalles. El gobierno nacional no escatima ni escatimará ningún esfuerzo para proteger la vida y la integridad de nuestros conciudadanos. Ya ha existido un contacto, no podemos dar más detalles porque es un proceso propio de la investigación y de la operación que se está realizando y también para salvaguardar la integridad de nuestros conciudadanos. Por ejemplo, no se dijo qué piden los grupos armados de Colombia a cambio de la liberación de los periodistas, pero sí admitió que al encontrarse físicamente en territorio colombiano, están subordinados a las acciones que puedan tomar las fuerzas militares del vecino país. Porque están en Colombia, la operación tiene que desarrollarla las entidades de Colombia. Nosotros estamos atentos y prestos. A raíz de este nuevo incidente en la frontera y en uso de las atribuciones del decreto de excepción que rige desde el 27 de enero, cuando empezaron los atentados, se tomaron decisiones. Prohibición de la circulación de los ciudadanos que no habiten en las zonas cercanas al límite político internacional en el Cantón San Lorenzo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y bueno, tras el secuestro de estos tres comunicadores de diario El Comercio, el ministro del Interior ha reiterado tener cuidado con la información que circula en las redes sociales y ha pedido a la ciudadanía que se mantenga informada a través de los canales oficiales como la del Ministerio del Interior. Esta es la información que se genera a esta hora aquí en el Palacio de Carondelet. Gisela, tú tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Andrea, muchísimas gracias. Y la seguridad se refuerza en la vía San Lorenzo-Mataje en la provincia de Esmeraldas tras los recientes hechos suscitados en la frontera norte. Carlos Acoto nos tiene los detalles a esta hora. Carlos, cuéntanos, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeras, amigos? Estamos justamente en la carretera que conecta al Cantón San Lorenzo
con el sector de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, específicamente al nororiente de la provincia, donde podemos observar que a mis espaldas la seguridad se ha reforzado tras el anuncio del ministro del Interior, César Navas, de que se prohibirá expresamente el paso de personas que no pertenezcan a las comunidades fronterizas, específicamente a Mataje, donde en horas de la mañana de ayer se extravió y hoy se hizo público que fueron secuestrados periodistas de diario El Comercio. Actualmente las medidas de seguridad se han extremado y hay una colaboración de grupos élites de la Policía Nacional con militares, incluso mucho antes del retén de la Infantería de Marina, al que pertenecían los marinos que murieron la semana pasada producto de otro atentado terrorista. Nosotros estaremos pendientes de la información que se genere por el momento en este lugar y se las estaremos transmitiendo en las próximas emisiones de su noticiero 24 horas. Actualmente recordemos que rige un estado de excepción extendido por 30 días más. Es la información que se genera por el momento. Seguimos con mucho más en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Carlos, y muchísimas gracias por esa información. Vamos a cambiar de tema. El Foro de Economía y Finanzas Públicas, desde su perspectiva, envió al presidente un nuevo documento como insumo para el programa económico con algunas recomendaciones previo al anuncio del plan. Insisten en no subir los impuestos y en permitir la reactivación económica eliminando cargas y corrigiendo el gasto fiscal. Que hay que generar recuperación, sostienen los economistas miembros del Foro de Economía y Finanzas Públicas que dieron a conocer su programa propuesto a pocos días del anuncio del plan económico. Esta no es la hora de más impuestos, esta no es la hora impositiva, es la hora de la reactivación económica. Por eso proponemos la eliminación de determinados impuestos en la forma en que el documento lo plantea. El impuesto a la salida de divisas, el impuesto o los anticipos de impuesto a la renta. Estamos sugiriendo al presidente de la República que de manera enfática y fuerte se reúna con las empresas Petrochina, Unipec y Petro-Tailandia para poder liberar nuestro petróleo comprometido. Tiene que ser un programa integral, un programa completo, un programa coherente, con sindéresis, sin las contradicciones que este momento se ven. Explicaron además que el problema del sector externo no se produce debido a las importaciones. Señores, cuando las importaciones se salen de cauce, eso solo ocurre por una razón, porque hay un exceso de gasto público. Dicen que este subió del 20 al 44% y es esta la vía que debe priorizar el plan económico. No tiene ningún tipo de presentación que el gobierno esté buscando inversión extranjera, como de hecho tiene que buscar a través del ministro de Comercio, por ejemplo, y al mismo tiempo se estén pensando, por ejemplo, en aumentos arancelarios. Y sobre la dolarización explican que hay normas económicas que rigen el sistema cambiario y la fortaleza del dólar. Así rechazan que se defienda la imposición de aranceles en defensa de esta moneda. No es de ninguna manera aceptable decir que para precautelar la liquidez o la dolarización hay que pensar en subir aranceles, pues es un criterio absolutamente errado. La raíz del problema es fiscal y por otro lado las empresas no son irracionales. Capaz el gobierno sí es irracional, pero las empresas pueden importar hasta donde van a poder vender y nada más. Ahora piden al gobierno actuar inmediatamente motivando la competitividad y reduciendo el tamaño del Estado. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Analistas coinciden en que las declaraciones del secretario de la Política, Miguel Carvajal, no le correspondían por el cargo que ocupa. Sin embargo, creen que podría ser una justificación a las medidas que se anunciarán en el plan económico. Lo que dijo no le sorprende, porque al menos él ya lo sabía. No hay plata. Ahora le cuesta identificar si se trataría de lo que para muchos fue una torpeza política, o más bien de una estrategia. Se parece a lo que hizo el asesor presidencial Mangas. Ahí se podría pensar que fue un error. Pero por otra parte, puede ser que el gobierno esté tratando de alertar, al menos a quienes tienen que apoyarlo, porque son parte del gobierno, que no los tome por sorpresa, si hay medidas que se las consideren duras. Vladimiro Álvarez, analizándolo desde el ámbito político, concuerda. Esta pudiera ser la justificación para medidas económicas duras. Pero en lo que también coinciden es que a quien le correspondía hacer estas declaraciones es a la ministra de Finanzas y no a Carvajal.
Y tenemos, a su vez, que tomar en este año 2 endeudamientos nuevos. Spurrier, quien ha revisado las cuentas del país, sabe que sí, justamente 2 créditos de unos 3.000 millones de dólares es lo que se necesitan para cerrar el año. El gobierno en sus 9 meses lleva ya 3 créditos y es justamente eso lo que ha permitido pagar sueldos, algo que también dejó claro Carvajal en su intervención. Lo que es insostenible, y en cualquier momento nos dejan de prestar porque ya no es viable, y ahí tendríamos un ajuste pavoroso y repentino. No sabe si en el ámbito político esta verdad dicha beneficie o no. Asegura que en lo económico la transparencia siempre es buena y que incluso decir que el IES está quebrado podría anticiparnos a que seguramente dentro del plan económico se incluirá medidas para salvarlo. Dayana Monroy, 24 horas. En otro tema, hoy se podrá definir los derechos de transmisión del fútbol ecuatoriano. Esta tarde se reunirán los directivos de clubes para tomar la decisión final. Hugo Quintana informa. Hoy podría ser el fin de lo que ha sido esta larga novela que ha significado el tema de derechos de transmisión del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. El día de ayer la comisión encargada recibió 4 ofertas por parte de las empresas interesadas en adquirir los derechos de transmisión del Campeonato Nacional. Luego, desde ese momento, los directivos que integran la comisión han analizado detalladamente cada una de las ofertas recibidas y han elaborado un informe, el mismo que será presentado hoy ante los directivos de los clubes de las series A y B del fútbol ecuatoriano. Ahí se tendrá que llegar a un consenso para elegir la que consideren es la mejor. En caso de que no se llegue a un común acuerdo, pues se realizará una votación para elegir la oferta ganadora. Recordemos que la base mínima pretendida por los clubes es de 25 millones de dólares por año y un contrato por 10 años. Entonces espera que hoy ya podamos conocer qué empresa será la nueva dueña de los derechos de transmisión del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y de esa forma poder ponerle fin a lo que ha sido esta larga novela y también, por otro lado, que a partir de este fin de semana ya podamos nuevamente observar el Campeonato Nacional por televisión. Continuamos con más información. Aumentar el porcentaje de los aportes personales e incrementar la edad de jubilación son algunas de las propuestas para sacar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los números rojos. En 2 meses estaría listo el nuevo informe actuarial. Lo único cierto hasta ahora, reconocido por el propio gobierno y sus exfuncionarios, es que la seguridad social dejó de ser segura. El último informe actuarial señala que su cobertura tiene los años contados, así que si usted inicia su vida laboral o bordea los 30 años, tome asunto. Los déficits más grandes estarían en los fondos de pensiones y de salud. En el primer caso se alcanzaría a cubrir las prestaciones hasta 2045. En el fondo de salud, la cobertura alcanzaría a cubrir los egresos por prestaciones hasta 2020. Esto ocurriría si no se toman acciones urgentes. Lo primero, explica este analista político, transparentar las cifras. El gobierno tiene que comenzar a responder a la nueva situación, nueva en la magnitud de la crisis. Pero agrega, se necesitan tomar acciones como aumentar la edad de la jubilación o el aporte personal y patronal, sin olvidar la carga que esto implica y la responsabilidad que debe asumir el Estado. Aumentar el tiempo de jubilación significa que ya más viejos tendremos que seguir trabajando. Aumentar cuánto se paga, menos ingresos para los ciudadanos que no han sufrido incremento de sus salarios, sino mínimamente. Y reducir las prestaciones, menos servicios. Actualmente existen 4 tipos de casos y requisitos para la jubilación. Un mínimo de 60 años de edad y 30 años de aportes al IES. Un mínimo de 65 años de edad y 15 años de aportes. Un mínimo de 70 años de edad y 10 años de aportes. Y finalmente, cualquier edad y 40 años de aportes. Aumentar la edad de la jubilación y el aporte patronal son propuestas que se podrían analizar, reconoce este vocal alterno del directorio del IES. Eso tendrá que evaluarse adecuadamente y definir si se aumenta o no se aumenta la edad de jubilación. Rodríguez recordó además al gobierno que actualmente el Estado mantiene una deuda con los afiliados por el rubro salud que superaría los 3.000 millones de dólares. Esto sin sumar los 4 años que dejó de aportar el 40% del fondo de pensiones. Joana Ramos, 24 horas.
Hasta este martes los usuarios pueden pagar sus impuestos haciendo uso del dinero electrónico. No obstante, según el Banco Central del Ecuador, el saldo que poseen en estas cuentas podrá ser usado hasta finalizar el mes. De las 409.999 cuentas de dinero electrónico que se abrieron hasta el 31 de diciembre de 2017, más del 50% están en cero. Así lo expone la subgerenta del Banco Central, Janet Morales, quien hace hincapié en que los usuarios deben hacer uso del dinero hasta el próximo 31 de marzo. Llegaremos con un 75%, digamos, de las cuentas que se hayan saldado, es decir, se queden en cero. Si usted quiere hacer uso del saldo en su cuenta, tiene varias opciones. Realizar descargas sin costo en las ventanillas del Banco Central del Ecuador, de Banecuador o de los bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito que constan en el listado del Banco Central. Consumir el saldo en los establecimientos que aceptan este medio de pago o realizar una transferencia interbancaria al banco de su preferencia. El costo de la transacción es de 25 centavos. Puede entrar a la página www.efectivo.es. Allí registra, en la opción Mi Cuenta, registra la cuenta y la entidad financiera a donde desea hacer la transferencia. Aunque el plazo establecido para hacer uso del dinero disponible en las cuentas es hasta el sábado, el cierre definitivo será el 16 de abril. El Código Orgánico Monetario y Financiero establece un proceso de cuentas inmovilizadas, determina que cuando hay saldos en cuentas se quedan inmovilizadas por cierto tiempo, aproximadamente 5 años dependiendo del monto. Hasta diciembre de 2017 en el sistema de dinero electrónico se realizaron movimientos bancarios por cerca de 75 millones de dólares. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Un nuevo accidente de tránsito se registró en la provincia de Manabí. Un vehículo se precipitó hacia un grupo de personas que jugaban bingo en Puerto Viejo. Hay más de 20 heridos. En horas de la noche, en la calle Vicente Amador Flor de la parroquia Andrés de Vera en Puerto Viejo, un vehículo junto a su conductor presuntamente en estado etílico se fue encima de los habitantes que se encontraban jugando bingo. Efectivamente se determina que estuvo conduciendo bajo la influencia del alcohol. Eso sería lamentable para un suceso como este. ¿Está detenido la persona, coronel? No, reitero, el conductor se ha dado a la fuga. Nosotros vamos a tomar carta del asunto y de mañana comenzamos a hacer zanjas, los muros. A través del ECO 911 se coordinó con la Policía Nacional sobre lo sucedido, llegando hasta el lugar una ambulancia para asistir a los heridos, no sin antes indicar que algunas personas ya habían sido trasladadas a diversas casas de salud en vehículos particulares. Si este hombre se hubiese venido sin freno, tal vez, bueno, fue una desgracia que le pasó en ese momento. Pero por el alcohol en la cabeza, señor, olvídese que queremos justicia para esto. Acá en las ambulancias que se encontraban en el lugar, están siendo atendidas personas por heridas menores. Entre las personas heridas constan 2 mujeres en estado de gestación y algunos menores de edad. Antes la gente que fue un poco viva se tiró para afuera, si no se la lleva todo, ya ha habido una mortandad aquí.